Bueno, ya estamos con Ernesto Tenenbaum, gracias por venir, Ernesto. No, gracias a vos, Maxi. A ver, completando el tema de Fight, Carrió no solamente dijo esto, lo quieren matar a Fight por el acoso moral, le quieren dar un estresazo y demás, sino que también tuvo un contraataque brutal, muy duro, Carrió, que dijo, miren, hablan de la inhabilidad psicofísica del juez Fight y yo he visto un jefe de gabinete duro por la cocaína, ¿no? Eso dijo Elisa Carrió. Que bueno, se debería referir a algún funcionario, exfuncionario en realidad del kirchnerismo que realmente ha tenido algún problemita de salud, pero bueno, se ha metido en una discusión política muy dura en la que uno se pregunta ¿para qué el kirchnerismo ahora queriendo ir por un juez de 97 años que a más tardar el 10 de diciembre va a dejar su puesto? Yo no tengo respuesta para eso, me deja igual de perplejo que a vos. Vos sabés que no va a pasar, que salvo que le pase algo a Fight va a seguir ahí hasta el 10 de diciembre y que lo único que logra el gobierno es despejar alguna duda respecto de su valoración. Si en el mismo día que van contra Fight salvan a Ollarvide, cualquier persona independiente que dice, bueno, ¿qué piensa? ¿Qué modelo de justicia tiene el gobierno? Llega a la conclusión que tiene un modelo de justicia muy parecido al modelo menemista, el gobierno de hoy. Claro, pero es fuerte, ¿no? La foto de un lado la de Ollarvide y la otra del lado la Fight es una persona lo único que pueden decir de Fight es que tiene muchos años. Y además, ¿en qué momento se mide cuando una persona pasa a ser vieja? Es decir, hay personas de 80 y pico de años, como Edo Bonafini, que siguen desde siempre al frente de su institución, acusando de viejo a alguien de 90, o gente de 70 y pico como Berbisky acusando de viejo a alguien de 90. También mi hijo, cuando yo no puedo manejar la computadora, me dice que soy viejo y tengo 50, y por ahí soy viejo, no tengo idea. ¿En qué momento uno empieza a medir, mi papá tiene 85 años, ojalá fuera juez de la corte, me parece mucho más sabio que mucho de la gente joven que me rodea, inclusive yo mismo. Me impresiona mucho, ¿sabes lo que me impresiona más en el tema Fight? Me impresiona la grosería y me impresionan los silencios. Porque, a ver, esta no es la primera vez. Hace un par de años hubo un acto de justicia legítima a favor de la ley de medios, en contra de la Corte, en las escalinatas de tribunales. Y uno de los hechos artísticos, supuestamente artísticos, que acompañaba ese acto, era una imagen de un viejo con una toga, decrépito, que se sonaba los mocos, que era una cosa así, pero de un tan mal gusto, que era una referencia a Fight. Y a mí lo que me impresiona es que juristas, periodistas que lo conocen y que en algún momento jugaron roles muy importantes en Argentina en algunos momentos de su vida, como Berbisky, como Gil Lavedra, como Zaffaroni, como todo ese mundo, como el fiscal Alagia, como la gente de justicia legítima, como Garrigós de Rebori, vieron eso y en lugar de decir, no, che, espera, es mi límite. No corresponde, discutamos política, discutamos justicia, discutamos qué tipo de justicia queremos y eso es totalmente legítimo. Ahora, joder a un tipo porque tiene muchos años y joderlo de esa manera a una persona digna. Hoy Bonafini que dijo que hacen votar a una momia, ¿no? Respecto a que Fight ya no está en condiciones de votar dentro de la Corte Suprema de Justicia. Para mí merecen los dos mucho respeto, pero tanto o poco respeto como una persona de 85, una persona de 97. Y sobre todo, ¿qué estamos discutiendo? Y sobre todo ese contraste. Poneme de nuevo la foto de Ollarvide, porque la verdad que la gente no conoce quién es Fight y sí conoce quién es Ollarvide. Y justamente a un juez mejor conocerlo, digamos, por su fallo, sino por las excentricidades y otros comportamientos mucho más graves que las excentricidades del juez Ollarvide. La verdad, insólito también en el día de hoy que archivan en el Consejo de la Magistratura las investigaciones para proceder a un juicio político. Si la gente quiere saber quién es Fight, tiene que leer a Berbisky. Hay un libro magnífico, los mejores libros que escribió Berbisky, se llama Ser la Corte, que cuenta toda la actuación de la Corte en la época menemista. En la época menemista había una mayoría automática, que son los socios, amigos, cómplices que Menem me había designado ahí, y una minoría que resistía casi todas las cosas que la mayoría automática aprobaba. En esa minoría estaba el juez Petraki, por momentos el juez Belucio, y casi siempre el juez Fight. Y quien documentó todo esto y que lo conoce mejor que nadie es la misma persona que no sé si se acordaba de ese libro, que es la que encabeza hoy la campaña. Que el otro día escribió un artículo diciendo, miren, no reconoce a nadie. Uno se pregunta también qué fuentes tiene, digamos. ¿Qué le pasa a los informes? Pero más allá de eso, es el mismo diario que en la tapa sale Zaffaroni también contra la Corte.
al rato sale Aníbal Fernández, al rato salen los diputados de la Cámpora y el oficialismo. Increíble que no haya ninguna ruptura dentro del oficialismo. El nivel de disciplina militar que hace que ninguno de ellos diga, che, pará, ¿te parece? No. Estas preguntas elementales que vos planteás, ¿qué sentido político tiene quedar como tipos que queremos copar la Corte sin poder lograrlo? Y además, ¿para qué queremos copar la Corte? Pero mirá, hoy me explicaban, si realmente quieren hacerle un psicofísico y demás, no lo van a poder hacer nunca, digamos, a un juez de la Corte o de la Comisión de Juicio Político no va a poder hacer. Lo primero que va a hacer el doctor Rizzo, que es el abogado, es un amparo, y esto en 2 años o en 5 años lo va a poder revisar un médico a Fite si lo revisa. Pero además, suponete que, si quieren iniciar el juicio político necesitan los 2/3 que no los tienen. Si lograran que renuncie Fite antes del 10 de diciembre, tendrían que enviar el pliego al Senado con 2/3 para nombrar un nuevo juez, que tampoco lo tienen. Es decir, realmente es agarrársela con un juez, parece una revancha. A largo plazo. Que en 6 meses se va también ese juez. Saliendo de la discusión kirchnerismo, antikirchnerismo y pensando un poco más a largo plazo, es evidente que una discusión que viene para el próximo periodo es cómo se reformula la Corte, porque la Corte tenía 7 miembros, 2 de ellos fallecieron, uno renunció, que es Zaffaroni, y otro está en vías de renunciar, como dicen, en unos meses, que es Fite, con lo cual queda una discusión pendiente de cuántos miembros va a tener y si se mantiene la actual cantidad de miembros, quiénes van a ser los dos. Claro. Esto se resolvería de una manera muy sencilla. Hay un puesto vacante, en principio, antes de Fite hay un puesto vacante. ¿Cómo se resuelve? Buscando los 2/3 del Senado. ¿Cómo se le consigue los 2/3 del Senado? Mandando un buen candidato que tenga consenso, o sea, que ni siquiera tiene que ser un candidato lejano al oficialismo. Yo imagino un Gilavedra, un Larlanian, un tipo que habría pocos argumentos para decir, porque el oficialismo tiene derecho, en el periodo que está, a poner no un soldado, ¿sí? Un jurista que tenga algo acorde con la visión que predomina en el país. Eso es en todo el mundo. Muchos dicen, bueno, que la intención de tratar de poner a un par de hombres de confianza en la Corte, pues ya no te sirve de nada. No te sirve ni con la ley de medios, ni te sirve con algunas cosas con las que trató de avanzar el kirchnerismo y no pudo, sino que apuntaría más que nada, bueno, a tener algún tipo de protección en la Corte Suprema si alguno de los expedientes fuertes por corrupción en algún momento llegan a esa instancia. Sí, en principio hay un solo expediente por corrupción, que es el de Bonadío con Otesur, que llega a la familia presidencial, pero no veo nada claramente que llegue hasta Cristina. Y después hay otros que el gobierno está dejando correr, claramente el de Vudú, da la impresión por la cantidad, hasta un fiscal de justicia legítima en casación, el mismo que bochó la denuncia de Nisman, dijo Vudú corresponde que esté procesado y que no se discuta más y que sigue el proceso. Con lo cual da la impresión de que yo no veo qué causa de corrupción les puede preocupar, pero hay veces que buscar la lógica es un poco agotador. No siempre las decisiones de un gobierno, y particularmente este gobierno, tienen lógica. A veces son irracionales, son raptos de furia, la manera en que reacciona el gobierno insultando a Nisman después de muerto. ¿Qué gana mostrándose tan sucio? Habiendo 2 nenas que acaban de perder al padre, puede discutir el fallo de Nisman, puede discutir el pronunciamiento de Nisman, puede discutir, incluso investigar a Nisman qué pasaba como parte de una causa judicial, pero salir a decirle homosexual, juerguero, chorro, padre abandónico, títere de la embajada, servicio miserable, la cantidad de verdades que se le dijeron a un muerto, y uno mira eso y dice, yo me imagino que hay alguien que debe ser Cristina que está muy furiosa con lo que él hizo y no repara en la situación que él se murió y salen todos con todo a decirle de todo. Después hay cosas, la conspiración a la que acusa la comunidad judía con una sola prueba, que es un dirigente de la comunidad judía que se pasó para el kirchnerismo y dijo, yo escuché que una vez dijeron que tenían apoyo de Singer en una reunión. Es la única prueba de la cual saca toda la conclusión para decir hay una conspiración judía para derrocar al gobierno de Singer y la comunidad judía. Todas esas cosas, hay muchas cosas que después si vos la expandís al análisis económico, vos ves que la búsqueda de la lógica es muy difícil. Uno dice, ¿para qué lo hacen? Y muchas veces es una lógica autodestructiva. A ver, hablemos un poquito hacia adelante, ¿no? Empecemos un poquito a hablar un poquito del periodismo, ¿no? Del peronismo, porque parece que todavía hay mucho peronismo por delante, ¿no? Después vamos a poner un poquito bajo la lupa a Massa, a Scioli y también a Macri. Pero ¿qué estás viendo? ¿Cómo queda el periodismo en esa grieta entre la nata a Berbisky 678 después de esta década kirchnerista? Es decir, ¿queda de alguna manera fortalecido para encarar las investigaciones o las informaciones con el próximo gobierno o ha quedado un periodismo también manchado? No, tiene el gran desafío de salirse de la grieta. Digamos, muchos de nosotros nos pasamos mucho tiempo, algunos más, otros menos, pero se dedicó mucho tiempo
a tratar de demostrar que el kirchnerismo es bueno, que el kirchnerismo es malo, que Clarín es bueno, que Clarín es malo, y esa discusión quedó cristalizada, que ya se convenció de una cosa, se convenció, y que se convenció de la otra, se convenció. Y nosotros de la realidad de lo que trabajamos, esto pasó, quizá tuvo su lógica, quizá tuvo elementos enfermos y elementos sanos, pero nosotros trabajamos de contar historias, y de contar historias que la gente no conoce, y de tratar de acercar algún tipo de reflexión, y tratar de dar datos que permitan dar un contexto. Nosotros trabajamos de eso, no de demostrar una teoría. Se dio la coyuntura que se dio y esto pasó, pero qué sé yo leo, por ejemplo, el libro de María O'Donnell sobre Born, y ese es el periodismo que me gusta a mí. Y vos lees el libro de eso y te permite dar una visión de la década del 70 que seguramente quien no está al día o quien escucha solamente discursos radiales o televisivos, ves eso y es una historia pero magnífica, deslumbrante, bien escrita, etcétera. Entonces yo lo que disfruto, lo que creo que el periodismo no es, es mucho más un entomólogo, un periodista, que un insecto que está dentro de un frasco peleándose con otro. Nosotros es como si un periodista deportivo hablara desde la cancha con la camiseta de River en este ratito, o de Boca. No, el buen periodista deportivo está analizando qué pasa, dándote datos, dándote información histórica, mostrando, te puede contar un partido o hacer algún tipo de pronóstico en base a lo que ve, y el mejor lo hace de la mejor manera, te cuenta la historia heroica de un jugador o la frustración de otro, y te lo cuenta antes que nadie, y nuestro trabajo siempre fue eso. Ahora, también es cierto, Ernesto, hay dos cosas distintas, digamos. Por un lado es el periodismo de investigación, los que han investigado casos de corrupción en la década kirchnerista, que la verdad que mucho ahí no tenés para discutir. Investigaste hechos más o menos documentados, ha habido muy buenas investigaciones, muy documentadas, insólito que la justicia esté muy por detrás de esas investigaciones periodísticas, no solamente el caso Chicone, sino que también el caso Otesur, las investigaciones sobre Lázaro Báez de Alconada Amón, el Diario de la Nación. Milani. Milani, el caso Milani. El caso Milani es un caso donde la nata llega a los descubrimientos sobre Milani antes que el organismo que habitualmente había sido muy eficiente para denunciar los casos de vínculos de oficiales en tren de ascender, antes de ascender, que era el CELS. El CELS no se comía ningún caso. Y curiosamente se comió el caso Milani, que a la nata le bastó llamar a La Rioja donde había pasado y preguntar. Después el CELS, es muy meritorio lo que hace, que es admite el error y pide que lo saquen, es tarde, pero ese error es un error sobre el cual no se ha meditado demasiado. Y quien lo logra llegar, el caso Milani, es la nata. En toda esa discusión que hay sobre el periodismo militante de un lado, militante del otro, que uno puede opinar cualquier cosa, hay una cosa en la cual a mí me parece que la nata gana, que es que llega primero a las primicias. No, está bien, por eso, una cosa es la investigación de casos de corrupción, que yo creo que se han hecho en algunos casos muy buenas investigaciones, y no tenemos mucho que discutir, mucho que opinar ante un caso de corrupción bien investigado. En todo caso, contraponer una opinión a una investigación sobre un caso de corrupción es hacer militancia o estar... O empezar a buscar en qué parte esa denuncia se equivoca, en qué parte marginal... Que en todo caso es algo que tienen que hacer los jueces y fiscales, es un lugar que ocupa... Es actuar como ministro. Ahora, también es cierto que hay un embanderamiento grande, donde tal vez puede ser por enojos personales, por el medio donde se trabaja y demás, aún de los periodistas que pretenden no ser militantes. Del militante kirchnerista, periodista, no digo nada porque ya está, es lo que es un militante, no es un periodista. Igual hay diferencias en los dos campos, y uno tiene que ser esquemático, hay diferencias, porque también está el que lo hace por guita, el que es especulador, el que lo hace mal, el que es bruto, y está el tipo que lo hace honestamente y que siempre fue un periodista destacado, etcétera. Me parece que cada cual puede hacer lo que quiera, y que después la gente tendrá derecho a juzgar, y a alguna la gente le gustará. Así es la democracia. Finalmente, me parece que la inteligencia de la gente va a consistir en ver lo que dicen todos, y en lugar de verlo solamente como discursos contrapuestos, a veces verlo como discursos complementarios, y darse cuenta que lo que este no dice lo dice el otro, pero este no dice lo que dice el otro, y así sucesivamente. Si vos me pedís una opinión y yo tuviera que hablar ante una clase de periodistas jóvenes sobre qué es lo que creo, lo que me gustaría a mí que pase con el periodismo en el próximo tiempo, es que volvamos a contar el país. Que en lugar de empezar a tratar de demostrar quién es bueno y quién es malo, volvamos a contar historias. Bueno, este país está lleno de historia y nos estamos quedando atrás. Y te digo algo más, Ernesto, y que se empiece a investigar en todo caso, o a criticar las cosas que pueden estar mal de un gobierno, que uno analiza y dice, miren, esto yo creo que no es una medida correcta porque tiene tal o cual impacto, digamos, desde el minuto uno. Pues si uno le tiene que reconocer algo a la nata, a Jorge, vos has trabajado mucho con él y yo también,
es que la verdad que con los Kirchner empezó a criticar desde el minuto 1 y empezó a investigar desde cosas chiquitas, desde el PAMI, de esto, del otro, desde el minuto 1. En cambio hay muchos periodistas, muchos colegas nuestros que hoy están pintados la cara contra el gobierno, que en su momento eran íntimos de Kirchner. Es decir, que se subían al avión presidencial, que iban a tomar té con masitas a Olivos. Pero, a ver, digamos que tenían una visión distinta cuando el kirchnerismo era de alguna manera muy bien recibido por la sociedad. Claramente no es tu caso, pero no importa, pero del trabajo que ustedes hacían, porque tanto vos como a nosotros nos sacan Jorge, en el primer año, pero exactamente, pero nosotros también nos vuelan del aire, A ver, ponele que fuera así, ponele que yo hubiera sido kirchnerista en los primeros años. Sí. Y lo hubiera sido honestamente, o yo o cualquiera, también hay derecho a eso. Y la verdad que en los primeros años del kirchnerismo había... Sí, pero es raro cuando de un lado fuiste kirchnerista y después te pasaste a ser el más furioso. Pero por ahí una cosa explica la otra. Sí. Tanta ilusión explica tanta desilusión. Pero no importa, yo separo quien lo hace honestamente, quien lo hace cuando un gobierno es fuerte, me pego y hago negocio, cuando el gobierno está de... Un poquito con lo que hacen los jueces. Un poquito lo que hacen los jueces. Entonces, lo que uno reconoce a lo largo de los años, por eso nosotros somos amigos, y uno conoce la veintena de periodistas que uno respeta, uno dice, bueno, lo hace honestamente. Después hay otra cosa, que hay algo que está poco explorado, porque este es un país donde todos queremos tener razón, que es el derecho a equivocarse. Uno puede haber sido antikirchnerista y volverse kirchnerista un día que se dio cuenta, kirchnerista y volverse antikirchnerista. Puede ser coherente o puede ser incoherente. Si lo hace con honestidad, qué sé yo, saliendo de la política, yo he leído las obras de Freud, que es una experiencia más fascinantes de mi vida, y el tipo todo el tiempo se criticaba por errores anteriores. Si el tipo hubiera tenido miedo de equivocarse o le hubiera parecido una vergüenza equivocarse, hubiera pensado siempre lo mismo. Después vienen los sacerdotes que dicen lo que este tipo decía era esto y no se mueve más. Pero el tipo se movía todo el tiempo, y yo respeto a los tipos que buscan el matiz, se equivocan, admiten haberse equivocado. Ahora, no la especulación. Y me parece que, y la verdad que si yo tengo que hacer una síntesis, lo que yo veo del periodismo en general, yo veo un coro muy polifónico, por momentos cacofónico, con un ruido raro, pero que de mucha gente apasionada que defiende posiciones en las que cree. A ver, para dar dos extremos. Obviamente entre Víctor Hugo y la Nata yo estoy mucho más cerca de la Nata. Después tengo disidencias como tengo conmigo mismo. Ahora, los que siguen a la Nata, muchos dicen Víctor Hugo lo hace por guita, y los que siguen a Víctor Hugo dicen la Nata lo hace por guita. Y yo no tengo duda de que la Nata y Víctor Hugo vienen ganando plata hace mucho, porque son muy capaces, y que si estuvieran en posiciones inversas también ganarían. Con lo cual, me parece, tiendo a pensar que las posiciones que eligen, la eligen por convicción. Después ganan porque ganan guita, porque son tipos muy escuchados y muy talentosos. Pero y creo que muchos de los que discutimos, y discutimos así enérgicamente, en todos estos años, lo hacemos por convicción. Y que en algún lugar eso le da mucha vitalidad a nuestra profesión. Y creo que los tipos que nos sigan van a decir, yo no quiero ser como este, no quiero ser como el otro. Pero esa pasión empieza a haber una generación de... Y es lo que jóvenes. No entienden en general muchos de los políticos. Sin duda, Néstor y Cristina les ha pasado eso. La idea de siempre un periodista... termina siendo un títere o del poder político o del poder económico, y lo que no entienden también muchos empresarios, muchos dueños de medio que no terminan de entender que el periodista puede tener voz propia más allá del medio de comunicación en el que trabaja. Ernesto, hablemos un poquito de la política. Ya vamos a hablar también en un ratito con Pedrini y con Tonelli, diputado del PRO y diputado del Frente para la Victoria. Pedrini ha pedido, ha mandado un proyecto de ley. Pedrini mandó un proyecto de ley para ¿qué hacer con el juez Fayt? ¿Quieren desplazarlo al juez Fayt? ¿Con un proyecto de ley? No. ¿Qué hizo usted con el proyecto de ley? No, simplemente no hay ningún proyecto de ley. Sí. Sí, como ciudadano estoy preocupado, quisiera que la Corte explique lo que está sucediendo. ¿Pero qué quiere? ¿Mandarle un médico personal a casa, que lo revise? No, en absoluto. Sí. Creo que es una Corte que tendría que tener 5 miembros, aparentemente funciona con 3. Creo que la Corte es la que tiene que dar las explicaciones de estas irregularidades. De ninguna manera pedimos ni juicio político ni nada. Como ciudadano estamos preocupados por lo que está sucediendo en estos momentos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, ahora me va a contar bien, porque usted estuvo acá hace algunos meses y me dijo que había un golpe de Estado en marcha encabezado por el general Lorenzetti. No, golpe blando. Bueno, me dijo que había un golpe contra el gobierno encabezado por el general Lorenzetti, que es el doctor Lorenzetti y el presidente de la Corte. Muy bien. Así que quiero saber qué quiere hacerle al doctor Fayt. ¿Lo quiere poner en camiseta para que lo revise un médico y después sacarlo de la Corte? De ninguna manera. Bueno, pues vamos bien, por lo menos si no lo quieren poner en camiseta para que lo revisen. Ernesto, pongamos un poquito en la lupa a los políticos que vienen. Yo digo,
todo lo que está pasando en estos días con la economía y con el poder económico y en buena medida con los sindicatos no tiene que ver tanto con señales a Cristina, sino a los que vienen, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos esta semana avisando que miren, si van a hacer un ajuste, que muchos creen que algún ajuste va a haber en la economía, o porque va a subir el dólar, o porque hay que desacelerar la inflación, o porque hay que abrir el cepo, o porque hay que recortar subsidios y va a haber un tarifazo en ciertos sectores del área metropolitana. Los sindicatos han dicho, no vamos a hacer nosotros lo que vamos a pagar ese ajuste. Entonces no hay techo para los salarios que esté por debajo del aumento de los precios, ¿no? Y fue un aviso más que a Cristina, que en 6 meses hay nuevo presidente, al que viene, ¿no? ¿Cómo ves a los que vienen? Scioli, Macri, Massa. Escribiste un artículo sobre si las encuestas mentían o no. Hoy las encuestas están mostrando a Scioli en primer lugar y ahí cerca a Macri y en tercer lugar Massa, ¿o me equivoco? A ver, déjame decirte primero una cosa general. Hay algo que cuando discutimos qué va a pasar en el futuro, nosotros que somos un poco viejos ya, me parece que tenemos la obligación de destacar. Está pasando algo que es muy importante en la Argentina, que se está produciendo una transición democrática de nuevo. Lo más importante que está pasando este año políticamente, más allá de quién gane, más allá de los problemas económicos que tiene, es que desde 1983 vamos a cumplir 32 años de democracia este año, y te diría que va a haber un presidente que no se llame Kirchner por primera vez en 12 años, eso va a haber otros equipos, otra visión del mundo, de la economía, de los enemigos y los amigos, todo eso está cambiando. Entonces, lo que estamos viendo en los próximos 6 meses, vamos a ver muchas elecciones, PASO, elecciones provinciales, elecciones municipales, elecciones nacionales, pero lo más importante, porque uno es como, viste, ese personaje de Molière que escribía en prosa sin darse cuenta, o hablaba en prosa sin darse cuenta, entonces ya se olvidó que en una época no votábamos. Y yo tiendo a pensar que, como decía Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa. Lo que pasa es que no es tan rápido como decía Alfonsín. Y se van corrigiendo hechos. Y probablemente aprendimos en los 90 las miserias del neoliberalismo, y aprendimos en estos años que las exageraciones de la mirada contraria pueden generar mucho daño. Y se seguirá aprendiendo, porque nadie es perfecto, y hay cosas que están bien y cosas que están mal de cada periodo. Y sobre todo para los pibes más jóvenes, la percepción es de, che, estaremos eligiendo un nuevo presidente. Cuando nosotros empezamos en la democracia en el 83, teníamos miedo, no sabíamos cómo iba a durar, cuánto iba a durar. Cuando se produjeron los juicios de los excomandantes, no nos imaginábamos que todos los militares iban a terminar presos. Y teníamos miedo, y hubo rebeliones militares, y hubo represiones, y hubo toma de cuarteles por grupos de guerrilleros que quedaban ahí. Y hubo un montón de desafíos, y hubo un desafío principal que la democracia, que cada vez que yo pienso que votamos de nuevo, no dejo de pensar que la democracia ganó, que es que no hay militares en la Argentina amenazándonos. Entonces, lo primero que está pasando este año es el maravilloso ejercicio de un pueblo eligiendo a sus líderes de nuevo. Eso es lo primero. Está bien. Ahora vamos a los bifes. Dicho esto, vamos a los bifes. Vamos a los bifes porque aparte gran parte de las nuevas generaciones, no de nuestro caso, pero de las nuevas generaciones directamente no ven otra posibilidad de esto. Claro. Es decir, no valoran esto porque creen que no hay otro sistema distinto a lo... Ahora, los bifes. Yo lo que escribía de las encuestas es lo siguiente. Yo veo la capital federal es un territorio más fácil de medir que lo que pasa en la República Argentina. Y si vos mirás las encuestas una semana antes, que pronosticaban qué pasaba una semana después en las PASO porteñas, vos ves que hay diferencias muy importantes sobre temas que no son para nada menores. Por ejemplo, La Nación sacó una nota 2 días después de las PASO diciendo que la mayoría de las encuestadoras en la última edición, en el viernes, previo al domingo, pronosticaron el triunfo de Rodríguez Larreta. Es cierto que fue así, la mayoría, no todas. Pero aún las que le pronosticaron eso, le erraron por de 3 a 8 puntos de diferencia respecto de la diferencia que hubo al final. Es una diferencia enorme. Y además Carrió enojadísima, por ejemplo, con Poliarquía, que había puesto en segundo lugar a Recalde y no a Lustó, como ocurrió. Eso respecto de la pelea de Larreta y Michetti. Después, la pelea Lustó-Recalde, que era la segunda, Poliarquía, que es la gran empresa encuestadora y que tiene un prestigio merecido por muchas cosas históricas que ha hecho, le dio a Lustó 10 puntos contra los 18 que sacó una semana antes. Y le dio, y unos días antes también, perdiendo en el tercer lugar, etc. Entonces Carrió dice, y laburan para Scioli, por eso hace esto. Yo digo, hay un grupo de encuestadores que uno sabe que para ellos el gobierno gana siempre. Es decir, que son encuestadores que uno tiene que sospechar, bueno, Artemio López, Bachmann, Ibarómetro, Rubier, gane o pierda, gana siempre, con lo cual la mitad de las veces... incluso gana en la boca de urna, como le pasó la otra vez a Aníbal Fernández, etc. Bueno, esos encuestadores
encuestadores, no importa, cada uno hace su vida lo que puede, están para generar una opinión, una mística favorable al gobierno siempre, qué sé yo. Yo me acuerdo antes del 2013 cuando se producían los cacerolazos, cuando Artemio venía en los programas y decía, no, son movimientos internos del 46% que quedó afuera el 2011, y después sacó el 33%. Él no estaba midiendo, estaba haciendo un análisis interesado como si fuera un político más. Ahora, después hay otras encuestadoras que buscan el prestigio en la certeza. Bueno, esas encuestadoras están errando, y están errando mucho. Y entonces, frente a eso, si vos decís, errás la capital federal una semana antes de las elecciones en un distrito chiquito, ¿qué puedes decir de lo que va a pasar dentro de 6 meses a nivel nacional, aun cuando erres honestamente? Y te digo algo más, hoy las encuestas son un mecanismo de armado político. Es decir, según lo que digan las encuestas es si los intendentes van para acá o van para allá, o si cerrás en tal provincia igual, de esta manera. Igual los intendentes tienen suficiente olfato para darse cuenta hacia dónde va la cosa. Bueno, a ver, la pregunta es, ¿vos ves hoy que efectivamente se está dando una polarización entre Scioli y Macri? Yo digo que veo consenso en las encuestas de una relativa caída de Massa y un escenario donde Scioli tendría... En las encuestas, no estoy diciendo que yo sea, no tengo forma de saberlo, por otra parte, donde Scioli le saca un poco de ventaja a Macri. Y en general, cuando vos hablás extensamente con unos y otros, te dicen, si Massa no se baja, el escenario es de balotaje entre Scioli y Macri, y si uno mide el discurso de Scioli más la trayectoria del peronismo, es algo más abarcativo que el macrismo, pero hay, si uno tuviera que medir en la sociedad hoy, más vocación de cambio que de permanencia. Entonces, si uno ve la parte estructural de cambio-permanencia, Macri sería favorecido. Pero si uno ve el discurso más abarcativo de Scioli, que vos no sabés lo que es, con lo cual puede ser todo o nada al mismo tiempo, es más digamos, gradualista, y el Macri de repente parece más neoliberal, y tiene esa historia encima, esa parte lo favorecería a Scioli. Con lo cual veo una pelea abierta. Me parece que falta un montón de datos, falta saber quién va a ser el vicepresidente de Scioli. Me imagino que el de Macri mucho ruido no va a hacer, pero el de Scioli puede ser un kirchnerista duro, y eso podría bajarle el techo a las expectativas. Y también saber, si vos lo dejás afuera de la carrera a Massa, saber efectivamente que hay una polémica respecto a esto. Si los votos de Massa ¿a dónde van? Van a Macri, como Macri cree, por eso Macri no le interesa hoy cerrar con Massa, porque dice, total, después de agosto polarizo yo con Scioli. O si van a Scioli, acá me ha dicho Julio Cobos, que él tiene medido que el 72% de los votantes de Massa... Mirá lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires. Lo que se debilitó Massa en la provincia de Buenos Aires, que de todas maneras sigue siendo el segundo más votado detrás de Scioli en la provincia, fueron a Scioli, no fueron a Macri. Te digo en serio, yo laburo de esto hace muchos años, así como vos laburás de economía, son análisis sobre un montón de imponderables. Que yo, ponele, para decirte una cosa, vos lo medís hoy a Massa como gobernador y arrasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa si Massa dentro de un tiempo, si se convence que él está cayendo, dice, ¿sabes qué? Yo voy a lo seguro, voy a pelear la gobernación de la provincia de Buenos Aires? Y hace un acuerdo con Macri, y el gobernador Macri sería un terremoto político. Entonces todo esto lo que estamos hablando tiene sentido. Si no lo hace es otra cosa. Vos tenés esa idea que todavía hay una puerta abierta entre Macri y Massa. Hasta el 20 de junio está todo abierto. Para que Massa pueda ir a la provincia de Buenos Aires y garantizar el triunfo de Macri. Sí, no garantizar, porque vos hablás con Randazzo y Randazzo te dice, ni en pedo ir a la provincia de Buenos Aires, yo soy presidente o nada, y vos hablás y te va a decir, estoy en pedo. Pero si se da esa situación en la que Massa se baja a la provincia de Buenos Aires, la presión sobre Randazzo para ir a competir por la gobernación va a ser muy fuerte y va a ser difícil para él decir que no. Ahora, esto que te estoy diciendo es una elucubración que te podría ser la contraria. Falta muchísimo de acá al 20 de junio. 6 meses. Sí, bueno, 3 meses para agosto. Está bien, pero 3 meses para agosto. Pero faltan muchos elementos, datos imponderables que hoy hacen que, dado que la relación entre los principales candidatos es muy cerrada, es muy difícil saber quién va a ganar, ¿no? Y la otra, Cristina. Supongamos, Cristina? ¿Cristina está resignada a dejar el poder? ¿O, como creen algunos ultra kirchneristas, que gane Scioli, total, después lo condicionamos, lo manejamos, va a ser poco menos que un pelele o un títere del kirchnerismo? Pedrini se va a enojar con lo que voy a decir, pero Cristina hay muchas cosas que no ha podido hacer desde el 54%. No ha podido ser reelecta, no ha podido impedir que Scioli sea candidato, como quisiera en su momento. No ha podido ganar los dos candidatos territoriales que eligió, que fueron Insaurralde y Recalde, y los desempeños de ambos fueron muy malos. No ha podido desplazar a Campagnoli de una fiscalía. Es decir, es un increíble, frente tanto el ultra-kirchnerismo como el ultra-antikirchnerismo la ven como invencible. Unos porque es el fantasma, el enemigo en función del cual crean su identidad, y otros porque es su identidad.
Y lo que yo veo de Cristina es una líder muy importante, sin ninguna duda. Uno puede decir buena o mala, pero muy importante, una política de muchísima energía y muchísima fuerza. Pero la veo habiendo construido un movimiento que a la única que tienen es a ella. Tienen un sector de la población que los acompaña, pero vos no ves un gobernador que sea kirchnerista y no peronista, de la Cámpora, Unido Civilizado. No ves un líder sindical, no ves un líder, un líder estudiantil, no hay un intendente de la Cámpora, no ves un líder municipal. Durañona, el de San Antonio, por ahí alguna excepción, con lo cual el futuro del kirchnerismo no como visión política, pero como fuerza política, depende de su habilidad para en 4 o en 8 años volver. Hoy lo que estamos viendo es una transición a ese periodo de desierto donde ella, si es tan fuerte como dicen que es, va a volver en 4 o en 8 años. Y si no, la Argentina irá caminando, o sea, lo que hacen todas las democracias del mundo, que se elige un líder, otro líder, otro líder, otro líder, y las líneas políticas, las líneas ideológicas que van manejando el país van cambiando, pero no de una manera pendular extrema, sino con matices, con experiencias. Vos aún con Scioli ves un cambio. Desde el punto de vista del manejo del poder. Pero claro, y el final de un ciclo que es el ciclo kirchnerista. Con Scioli, la relación con Cristina, para empezar, ya hay una pelea por el 2019 sobre si va Cristina o va Scioli, que puede ser reelecto. Claro. No, Scioli se impuso a pesar de Cristina. Hoy y ha sido un gesto de debilidad de Cristina decir no tengo favorito, digamos. Significa que no ha podido, no ha podido hacer lo que hizo Lula con Dilma, no ha podido hacer lo que hizo Macri con Rodríguez Larreta, que venía de atrás, no ha podido hacer lo que hizo Wiener con Bonfatti, que venía de atrás de Giustiniani. Hay muchos casos de líderes que eligen a delfines que vienen de atrás, y ella prefirió no jugársela y aceptar rendirse frente a la realidad en la cual Scioli aparece como el candidato favorito que ella no quería. Ernesto, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Dale. Y espero que pronto vuelvan con Sloto a la pantalla. Con paciencia, a veces está bueno salirse de la tele un poco. Gracias, Ernesto.